Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Siempre en la semana nos tomamos un tiempo, mi esposa y yo, para orar por sus vidas, por las familias, porque entendemos que vivir allá afuera el día a día es complicado, ¿no? Es difícil. Pero también tenemos la fe en que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces pedimos por algo en específico, tal vez en cada uno de ustedes, de lo que podemos saber o conocer, pero la esperanza está en que Dios está haciendo su obra. Aun cuando nosotros tal vez no lo percibimos, no lo sentimos de inmediato, el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y justamente los días domingos, los miércoles, o cuando tú estás escuchando alguna predicación en redes, estás escuchando alguna alabanza, sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía y que está haciendo una obra en tu corazón, que está transformando tu corazón, tu vida. Entonces lo que tenemos que hacer es tener paciencia y esperar en Cristo Jesús que Él va a terminar la obra que un día empezó en nosotros. Así que, muy bien familia, pues hoy estamos empezando ya con el primer capítulo del Evangelio de Marcos y hoy vamos a conocer un poquito más de este Evangelio, que fue el primero de todos los evangelios que se escribieron y también es el único evangelio que es el que va a revelar en los primeros versículos la esencia y la identidad que tendría el ministerio del Señor Jesucristo. Y esa esencia, familia, y esa identidad es la misma que tú y yo tenemos que abrazar. Lo que hoy vas a escuchar es lo mismo que nosotros tenemos que abrazar al día de hoy. No solamente para tu diario vivir, sino también para tu manera de servir al Señor. Y mira, esto era bien importante para Dios el Señor, porque cuando entendemos esa esencia y esa identidad como hijos de Dios, como creyentes, es la base y es el fundamento con el cual nosotros podemos crecer y tener vidas mejores. Y siempre lo digo acá, ¿no? No vidas religiosas mejores, no, vidas mejores. Porque a Dios no le importa que seamos religiosos, que tengamos ritos, no, Él quiere que tengamos vidas mejores. Y tan es así que era importante para Dios y para Marcos, a través de la revelación del Espíritu Santo que le dio a Marcos, que fíjate, de los 16 capítulos de Marcos, 10 están concentrados o enfocados al servicio del siervo, al servicio de Dios, en la humildad, en todo lo que es la esencia de Cristo Jesús. Así que acompáñame ahí a Marcos, vamos a darle primero lectura. Marcos capítulo 1, vamos a leer versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y cuando estaba vestido de pelo y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos, hermanos aquí, Señor. Gracias por lo que hoy tú vas a hacer con esta palabra en sus corazones. Te pido, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú y tu Espíritu Santo el que utilice esta voz, Señor, para poder llegar a cada uno de los corazones de mis hermanos. Tú sabes en qué condición están llegando hoy. Tú conoces sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus necesidades. Pero también, Señor, conoces aquellas luchas que cada uno tiene.
Y yo te pido que tu palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo que penetre su corazón hasta las coyunturas y los tuétanos, Señor. Que hoy no salgan igual que como entraron, Padre. Que tu palabra anide en su corazón y que dé un fruto hermoso y maravilloso, del cual esperamos en el Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Es una frase de C.S. Lewis, te lo vuelvo a leer. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Mira, muchas veces pensamos que una persona humilde es aquella persona que tiene un concepto escaso o de poco valor de ella misma. O aquella persona que dice, soy tan sencillo, no estoy tan preparado, yo no sé mucho de estas cosas, cuando en realidad no es así. No es aquellas personas que viven o que quieren mostrar una falsa humildad, no. Dice C.S. Lewis que la verdadera humildad no está en que pienses menos de ti, sino que en que pienses menos en ti. La diferencia está en estas dos partículas, en estas dos preposiciones de y en, ¿no? Esta es la clave. Pensar menos de ti es, de alguna manera, una autodesvalorización, ¿no? Que dices, yo no valgo nada. No, eso no es la humildad. La clave está en pensar menos en ti. Tú puedes estar muy capacitado, tú puedes estar en cuestión económica, puedes tener muchos recursos, o sea, tú puedes ser quien sea que seas. Pero la clave no está en que pienses menos de ti, sino que pienses menos en ti para pensar más en los demás. Esa es la verdadera humildad. Entender que esta vida no se trata de ti. Quitarte de en medio de la ecuación, de la fórmula. Esa es la verdadera humildad y justamente es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy en Marcos. Hoy vamos a conocer cómo este pensamiento era una realidad en la vida de Juan el Bautista, el antecesor de Jesucristo, el cual prepararía el camino para aquel que sí era realmente el centro de la vida y el centro del universo, Cristo Jesús. Así que, mira, vamos ahí al primer versículo. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como te decía, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Es decir, después de que muere Jesús, asciende al cielo, el primer escrito, el primer papel que se iba a escribir de la vida de Jesús era Marcos. Se dice que se escribió por ahí del año 50 al 54. Y cuando Marcos hace esta declaración, principio del Evangelio de Jesucristo, como te decía en un comienzo, lo que estaba escribiendo es que eran el principio del relato de las buenas obras que vino a hacer Jesús aquí a esta tierra, de la buena noticia del Evangelio. Y Marcos, en esta frase, fíjate en el versículo 2, si me acompañas, va a ser una referencia a la profecía del profeta Isaías. Dice el versículo 2, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Fíjate, esto se dijo alrededor de 250 a 300 años antes de que naciera Jesús. Acompáñame a Isaías 40, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, versículo 40, versículo del 3 al 5. Te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Isaías 40, versículo 3 al 5. Fíjate, el profeta, por revelación de Dios, habla de este hecho que estaba ocurriendo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, se aplane, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Yahvé ha hablado. El versículo 3 decía, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, Isaías estaba profetizando esto que se estaba cumpliendo justamente por ahí del año 27 al 30 después de Cristo. 300 años después se cumplía esta profecía. Y era una profecía que se iba a cumplir en Juan el Bautista. Y mira, en estos primeros versículos veremos en Juan el Bautista que era un tipo, una sombra o una figura de lo que unos años más adelante iba a ser Jesucristo. ¿Qué es un tipo, una sombra o una figura? Mira, en el Antiguo Testamento, si tú leyeras desde Génesis hasta Malaquías, hay muchas sombras, muchas figuras o tipos de algo que va a hacer en un futuro. Por ejemplo, podemos ver que los sacrificios de los animalitos, de los corderos que se hacían en el Antiguo Testamento, en el templo, era una sombra, una figura, un tipo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que iba a ser sacrificado. Pero también otro tipo de figuras, sombras o tipos, es, por ejemplo, personajes. Tenemos a Noé, a Abraham, Moisés, Josué, José el soñador, incluso el rey David. Estos son tipos, sombras o figuras de lo que iba a ser Cristo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. ¿Me explico? Entonces, todo el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son las sombras y figuras de tantas profecías, miles de profecías que se iban a cumplir en el Nuevo Testamento. De tal manera que justamente Juan el Bautista era la sombra y la figura de lo que Cristo iba a hacer. Él representaba esa figura, esa sombra de lo que iba a hacer Jesucristo. Juan iba a definir con su vida, y fíjate, y con la forma de hacer su ministerio, con la forma de servir a Dios, iba a definir lo que más adelante sería el ministerio de Jesús. Mira, vamos a analizarlo. Vamos al versículo 4. Hablando de Juan, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí a lo mejor podríamos hacernos una pregunta. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era él? Para eso te voy a pedir que vayamos a Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 19. Fíjate cómo desde su nacimiento, Juan el Bautista era una figura, un tipo de Cristo. Juan 1 del 5 al 19. Lucas, gracias. Lucas 1 del 5 al 19. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera adorando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ese es Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Después dice el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él en el espíritu y del poder de Elías, para poder volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he
sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Es decir, fíjate, qué increíble. Lo primero que podemos ver de Juan el Bautista es que su nacimiento fue producto de un milagro. El nacimiento de Juan el Bautista, así como de Jesús, vino de un milagro. Así como María, la madre del Señor, una mujer virgen que concibió del Espíritu Santo, fue milagroso, así Juan de Elizabeth, una mujer estéril y de edad avanzada, como Sara, recordarás. Entonces, ambos casos eran un milagro. Fue la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de ambas mujeres, tanto de María como de Elizabeth. Esto era fuera de toda razón, de toda conciencia, de toda ciencia. Realmente había un milagro, ¿no? Y mira, así es Dios. Dios siempre pone sus sellos, la firma de sus milagros con estos casos, con casos difíciles. Yo no sé qué milagro estés esperando hoy. No sé cuál sea esa situación que estés pasando, ese milagro que tú piensas que no tiene lógica, que no va a suceder, que no hay forma humana en lo que pueda suceder, porque día a día ves las situaciones que estás viviendo o esa situación en específico y dices, Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Es más, creo que no va a pasar. Pero sabes, el Señor trabaja donde las cosas son imposibles. Así es como trabaja el Señor. Él trabaja en medio de la debilidad y de la insuficiencia del ser humano. Piensa esto. Cómo Dios justamente tiene que manifestarse en esa debilidad, en eso que no se ve claro. Porque para que así tú puedas ver su poder, entonces para que puedas recurrir más a Él. Dijo alguien por ahí alguna vez, Dios trabaja en el reino de la debilidad y la insuficiencia para que su poder se vea evidenciado. Así que familia, confía en Él. Ese milagro va a venir. Ese milagro va a suceder. Si Dios hizo esto imposible, compara tu milagro, esa necesidad que tienes con esto. ¿No? Es increíble. Y bueno, esto me hace recordar justamente 2 Corintios 2:9, ¿no? Donde dice Pablo, le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se manifestará y se perfeccionará en la debilidad. Y entonces dice Pablo, por tanto, me gozaré más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, familia, tenemos que gozarnos en la debilidad. Y sabes, hay veces que hay situaciones que pasamos, económicas, situaciones de salud, situaciones de muchas cosas. Imagínate cómo es que vas a ver el poder de Dios si tu vida es totalmente feliz según los conceptos humanos, ¿no? Exitosa. Cuando no te hace falta nada. Cuando tienes todo el dinero o la comodidad. Cuando tienes la salud. Cuando no tienes problemas en el matrimonio, en la familia, con tus hijos. ¿Cómo es que se manifestaría ahí el poder de Dios? Es por eso que las personas, fíjate, cuando el Señor dice que es más fácil que entre un camello por una aguja, por el ojo de una aguja, a que entren los ricos, no es por discriminar a los ricos, sino como los ricos tienen todo lo que el mundo les ofrece, pues ellos no encuentran la necesidad de Dios, dice, todo lo tengo. ¿Cómo para qué necesito a Dios? Es por eso que nos tenemos que, y es difícil de entenderlo, ¿no? Pero es por eso que tenemos que vernos dichosos, bienaventurados cuando pasamos una necesidad. Porque el Señor después nos va a mostrar su mano y su poder. Y lo podemos experimentar. Y mira, así fue la vida de Juan. La vida de Juan el Bautista estuvo marcada por la debilidad, por la insuficiencia. La vida de Juan no tenía nada para el mundo, nada que ofrecerle. Pero la vida de Juan fue sustentada por la dependencia y el poder del Espíritu Santo. Era un hombre poderoso, dice la Escritura. Mira, regresando ahí al versículo 4, ahí de Marcos, dice, bautizaba Juan en el desierto.
Dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Mira, Juan no necesitaba plataformas, no necesitaba títulos. Él iba a los perdidos donde quiera que estos estuvieran. Él por eso andaba en el desierto, en los caminos del desierto. Y él les predicaba el arrepentimiento de los pecados a quien quiera que se encontraba, para que se arrepintieran. Y algo que me encanta de este pasaje que me hizo clic a mi vida hace algunos años, fue la frase de la declaración del versículo 2 y 3, que dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esta es la frase: voz del que clama en el desierto. La grandeza espiritual de un creyente, de un discípulo de Cristo, se mide por preparar los corazones de aquellos que se van a encontrar con su Salvador. Y eso es lo que hacía Juan. Mira, Juan no había ningún título en él, no había ninguna personalidad, sino que solo sería una voz, la voz del que clama en el desierto. Juan no necesitó ningún título, ningún nombramiento, que alguien le dijera lo que él era. No, él era la voz del que clama en el desierto. Dios no dijo a través del profeta Isaías, que leímos hace rato: enviaré a un hombre, a Juan, preparado, con los mejores estudios en las mejores universidades teológicas. Enviaré a un hombre que tiene maestrías, doctorados, un hombre que se crió a los pies de Gamaliel, aquel famoso maestro. No, simplemente dijo: voz del que clama en el desierto. Familia, tú y yo solamente tenemos que ser una voz, un corazón dispuesto a rendir su vida a Cristo, para que entonces Él se manifieste en nosotros y nosotros solamente seamos la voz. Eso es lo único que el Señor nos pide. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos de cómo el Señor utiliza a las personas. Lo vemos en la vida de Juan el Bautista, de sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Yo muchas veces les digo, eran lancheros, ¿no? Eran pescadores, eran personas del vulgo, como dicen por ahí, personas que no tenían título. ¿Por qué Jesús no se fue a Alejandría, en Egipto? ¿Por qué no se fue justamente al templo y dijo: a ver, Gamaliel, mándame a los mejores fariseos, a los que más conozcan la palabra de Dios, mándamelos, porque ellos van a ser mis discípulos? No, porque lo vil y menospreciado escogió el Señor, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, decía Pablo. Entonces, lo vil y menospreciado escogió el Señor. Y sabes, porque ahí, justamente como te decía hace rato, es donde se ve el poder del Espíritu Santo. Así que si hoy tú te sientes vil y menospreciado, amén, porque el Señor puede hacer muchas cosas en ti. Pero si tú te sientes ser algo o alguien, estás cerrando la puerta a la bendición, familia. Solamente somos instrumentos, somos las voces. La voz es un instrumento. Solamente somos instrumentos del Señor. El Evangelio, para que sea predicado, solo necesitamos la voz. Es lo único que necesita el Señor. Entonces, si te fijas, Juan el Bautista y su ministerio se había formado desde la humildad, desde la sencillez, pero también desde el poder del Espíritu Santo. Y mira, ¿por qué necesitamos ser eso vil y menospreciado? Como te decía hace rato, es la forma en que no va a haber nada que le estorbe al Señor. No va a haber ego, no va a haber soberbia, no va a haber orgullo. Porque esas cosas, cuando están en el corazón del hombre, es lo que estorba a su obra. Cuando te decía, cuando el hombre piensa hacer algo, es por eso que Dios te necesita débil y te necesita muerto, para que entonces Él te dé vida. ¿Me explico? Necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir en medio de la escasez económica, la humillación, la confrontación, la enfermedad y el quebranto. Él necesita quebrantar nuestros corazones. No sé si te has pensado, te has puesto a pensar, si has pasado rachas así en tu vida, ¿por qué me pasa esto? Porque no por cuestión de pecado,
Porque muchas veces sí, nos suceden cosas, pero son consecuencias de nuestro pecado, eso nos lo ganamos nosotros. Pero cuando realmente hay cosas que no puedes discernir y dices, bueno, ¿yo qué hice para poder vivir esto? Entonces ese tipo de cosas, como la enfermedad, la escasez económica, muchas cosas, el Señor las utiliza para quebrantar tu corazón, para humillarte, para que puedas entender que no hay nada que tú puedas hacer solo o sola. Y eso no lo hace el Señor para, no creas que Él se goza, que Él disfruta, no. Él lo sufre contigo, pero Él sabe que está trabajando en tu vida. Entonces el Señor necesita quebrantar tu orgullo, quebrantar tu ego, quebrantarte para que no dependas de tus propias fuerzas, sino que dependas del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis sufrimientos, porque yo sé que entonces reposará en mí el poder del Espíritu Santo. Mira, el lugar que tenía Juan el Bautista en el corazón del Señor, aún cuando para el mundo no era nadie, tenía un lugar muy especial en el corazón de Dios. Mira, vamos ahí a Mateo 11, versículo 2 al 11. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 11. Aquí nos va a relatar Mateo. Fíjate lo que pasó, está muy interesante con Juan el Bautista. Dice, y al oír Juan en la cárcel, ya habían encarcelado a Juan el Bautista, ya lo habían encarcelado, Mateo 11, versículo 2, 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, él envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, decía Jesús. Entonces, mientras ellos se iban, dice el versículo 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Les decía, hablando de Juan el Bautista, ¿no? Les decía a los que estaban ahí, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una cañada sacudida por el viento? ¿Una caña, perdón? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, hablando de Juan. Versículo 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Fíjate, cuando Juan manda a preguntar, él ya estaba encarcelado, lo había agarrado Herodes, lo iban a matar. Fue un momento de depresión de Juan, cuando les manda a decir a sus discípulos, oye, ve a ver a Jesús, para ver si es Él a quien estamos esperando. Porque veía su condición y decía, oye, pues yo no esperaría esto, ¿no? Yo soy el que viene a prepararle el camino, ¿no? Soy su primo, soy primo de Juan, y me encarcelaron. O sea, ¿sí será Él el Cristo? ¿Sí será el que estoy esperando? O sea, ¿sí será el Mesías? ¿Cuántas veces no te ha pasado esto en tu vida? Ante las situaciones que dices, ¿de verdad estoy en el camino correcto? ¿De verdad hay un Dios? ¿De verdad Jesús es el camino, la verdad y la vida? Oye, porque yo no veo claro. Mira dónde estoy. Desde que llegué a Cristo creo que me ha ido peor en la vida. Pero tú sabes por qué pasa eso. El Señor está quitando tus ídolos, los ídolos de tu corazón. El Señor te está haciendo ya no depender en tus propias fuerzas, sino depender en Él. Mira, aunque muchos teólogos dicen que no es así, pero está claro, o sea, Juan estaba siendo afligido y estaba perdiendo la fe, dudó de Jesús. Dudó de Jesús. Y qué increíble, porque Juan ya había tenido el encuentro en el río Jordán, cuando iba a bautizar a Jesús, o cuando bautizó a Jesús y sale del agua, y ve que bajó el Espíritu como en forma de paloma, y escuchó, porque dice una voz audible que escuchó la gente, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia.
Juan había tenido un encuentro con Cristo, con Dios, con la Trinidad, y aún así dudó. Familia, no te aflijas. Yo sé que en tu corazón muchas veces dudamos, así somos. Pero fíjate lo hermoso que es el Señor ante nuestra duda. Fíjate qué hermoso es el Señor. Versículo 11 dice, después de que les dice todo esto, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjate lo que estaba haciendo Jesús. Ante la duda de su primo, de Juan el Bautista, y ante todos los que estaban ahí escucharon que el mismo Juan dudó de que si él era el Cristo, ¿no? Él lo levantó y lo exaltó. Juan en su corazón misericordioso entendió lo que estaba pasando Juan el Bautista. Jesús en su corazón misericordioso entendió el sufrimiento. Y en vez de decirle, sí, claro, pues yo sabía que Juan era un hombre de poca fe, ¿cómo es posible que no haya creído en mí? ¿Cómo lo ven? No, él empezó a hablar de Juan cuando se fueron estos a regresar el mensaje, pero lo exaltó y lo levantó. ¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando dudas de la gracia y la misericordia de Dios, el Señor te da una bofetada con guante de amor? Estás pensando mal y será o no será, y el Señor te bendice. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Que ante la duda el Señor nos exalta. Qué gracia y qué misericordia tiene el Señor. Jesús levanta a Juan en medio de su debilidad, de la duda y la confusión. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra esto y nos dice, hey, no me he ido, estoy aquí contigo? Señor Jesús, pero estoy sufriendo, estoy contigo. Estoy aquí a tu lado, yo soy el que te sustento, el que te doy fuerza, el que te levanta. Ten paciencia, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Estoy contigo. No lo dudes, familia, Él está contigo. Recuerda que estamos en un proceso. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que va a hacer cosas y maravillas en ti y a través de ti. Eso lo puedes tener por seguro. Y fíjate, justamente ahí el versículo 11 que leímos dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Después de que dice esto, dice que el más pequeño en el reino de los cielos va a ser mayor que Juan el Bautista, al cual él ya había dicho que no hay otro hombre nacido de mujer que sea tan grande como Juan. ¿A qué se refiere? Que en el reino el más pequeño será incluso más grande que Juan. Fíjate cómo Jesús resalta la esencia de su ministerio. ¿Cuál es? La humildad. El más pequeño. No el que piense menos de él, sino el que piense menos en él. ¿Cómo estás pensando tú en tu vida? ¿Siempre estás pensando más en ti que en los otros? ¿Cómo está tu humildad? Porque en el reino, y que el reino, déjame decirte, el reino el reino de los cielos no va a empezar cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia. El reino empezó desde el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, desde el momento que el Espíritu Santo habita en ti. Ahí empezó el reino. Entonces, el que más pequeño sea en este tiempo, pensando menos en Él, no menos de Él, menos en Él, para pensar más en los otros, ese será más grande que Juan el Bautista. De tal manera que vemos cómo el ministerio del Señor Jesucristo estaba basado en su humildad, en su sencillez, en su amor. Y Juan lo estaba representando. Esta era su tarjeta de presentación. Así va a ser el Señor Jesucristo cuando venga. Y lo cumplió. Lucas 4:11, no lo busques, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. No te fijes, familia, si allá afuera te dicen, no, es que cómo es posible, no seas tonto, no seas tonta, cómo es posible que aceptes esto, el otro no, tú, sí, di, entonces, no, tú, silencio. Dios valora esta condición del corazón del hombre, porque es la esencia de su ministerio, la esencia de su vida, es su personalidad, es su carácter.
Entonces, fíjate, el ministerio de Jesús no podría comenzar desde el ministerio de un hombre, en este caso de Juan el Bautista, si esto hubiera sido soberbio, orgulloso, si estuviera alardeando de sus conocimientos teológicos. Yo estudié en tal universidad, tengo tal maestría, yo me voy a tal lado y yo sé tanto, ¿no? Imagínate, no podría ser, o sea, como un tipo que viene así a hablar que él es y que él hace y que él tiene, y después viene Jesús con toda su humildad y sencillez y amor, que nació en Belén, uno de los pueblos más humildes, que se crió en Nazaret, donde la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No habría congruencia. Así pasa en nuestra vida, familia. Nosotros tenemos que ser congruentes. No puedo decir creer en un Jesús que es humilde, que es sencillo, y yo ser un soberbio, un orgulloso. ¿Cuál es la congruencia entre una y otra cosa? No puede ser así. Dios tuvo, y lo vemos, Dios tuvo que humillar a Pablo. Cuando el Señor y Cristo tienen el encuentro con Pablo, ¿tú sabes quién era Pablo? Pablo era criado a los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre conocido por los judíos y por todo Israel. ¿Quién era él? ¿No? Pero el Señor tuvo que arrancarle su soberbia, su religiosidad, tantos años de haberse criado en la religión judía, porque era una religión ya. Se lo tuvo que arrancar para que entonces Pablo llegara a decir eso, ¿no? Más bien me gloriaré en mis debilidades. Le quitó toda esa basura que tenía Pablo. Tan es así que el mismo Pablo decía, cuando hablaba de lo que él era, dice, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Así que familia, el Señor no te va a preguntar en qué escuela, en qué universidad estudiaste, incluso teológica, porque podríamos pensar, bueno, en la parte teológica sí te va. No, Él no te va a preguntar qué escuela, a dónde fuiste, qué seminario. No, te va a preguntar qué hiciste con el Espíritu Santo que te di, con mi Hijo que te di. Porque si tú has creído en Cristo, Él vive en ti. ¿Qué hiciste con Él? Eso es lo que el Señor te va a preguntar. Entonces, mira, hay otro versículo, acompáñame a Mateo 11, 25, 26. También es un versículo hermoso que nos permite ver esta realidad en el corazón del Padre, de Cristo. Nos permite ver cómo Dios no le impresionan los títulos, las universidades, las maestrías, los doctorados. Dice Mateo 11, versículo 25 al 26. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué hermoso, ¿no crees? O sea, el Señor Jesús diciendo, Señor, te alabo, tú que eres el Señor del cielo y la tierra, el Todopoderoso. Dice, escondiste estos secretos hermosos, preciados, de los sabios y de los entendidos, de aquellos que piensan ser algo, y se los revelaste clara y abiertamente a los niños. A los niños. Tú ves a un niño y es hermoso. Son hermosos los niños y siempre lo digo, me aprendí mucho de ella en amar a los niños, en observarlos. Un niño es hermoso. Un pequeñito es inocente. Un pequeñito no se siente más que nadie. Un pequeñito depende de quién, de su papá. Llega el papá y lo ve como, dice, ¿no? Como Superman, como superhéroe. Su papá lo es todo en la vida, ¿no? También la mamá, no digo que no. Pero en esta figura del padre, él es todo. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Entonces Jesús contrasta a los sabios y los entendidos, a los líderes religiosos, los que confiaban en su propia justicia y conocimiento, con los niños. Pequeños hombrecitos sencillos, humildes, mujercitas, dispuestos a recibir y a confiar en su Padre, porque eso es un niño. Entonces, puedes ver cómo Jesús le da tanto valor a la humildad.
Y es por eso que el mismo Señor Jesús decía, ¿no? Que el que no fuere como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que regresar a ser niños. Esa es la realidad, familia. La misión más valiosa para el verdadero Hijo de Dios no es buscar protagonismo ni sabiduría que envanece, sino ser como los niños que se dejan enseñar, que se dejan cuidar, que se dejan proteger. Aquellos niños que no están buscando nada en este mundo, en ese sentido, sino solamente agradar a su Padre, depender de su Padre. Y mira, los fariseos y escribas, que se consideraban expertos en la ley, y hoy es que algo que vemos, ¿no? Eran orgullosos de corazón, pero ese orgullo y esa dureza de corazón que se había generado con la religiosidad les impedía reconocer y señalar a alguien más. O sea, ellos nunca iban a enaltecer a alguien más. Todo era para ellos. Ellos se querían llevar toda la gloria. Por eso cuando llega Jesús, que dicen, ¿te acuerdas cuando hacía milagros o enseñaba la palabra? Decían, ¿y este quién es? ¿Y este en nombre de quién enseña? O sea, ¿qué colegio, qué universidad, en qué sinagoga? ¿Quién es este? ¿Te das cuenta? Ellos no les permitía su fariseísmo hacer esto. Su ego, su orgullo y su soberbia no les permitía ver más allá de ellos mismos. Y sabes, te digo, hoy es una nueva realidad. Hoy hay algo que yo le llamo el nuevo fariseísmo o el neofariseísmo. Hoy en las iglesias muchos buscan ser maestros de la ley. Y no está mal entender y conocer la palabra de Dios. Pero muchos buscan conocer tanto la palabra de Dios, pero la ponen en lugar del amor. Es decir, muchos buscan tanto la palabra, pero dejan a un lado la manifestación del amor de Cristo. Mira, Santiago 3:1, acompáñame. Santiago justamente habla de esto y hace una advertencia, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es decir, Santiago dice, no te quieras hacer maestro, porque entre más sepas, más condenación vas a recibir. ¿Por qué? Porque conoce el corazón del ser humano. Mientras más información tengas y no la pongas en práctica, híjole, el juicio va a ser peor. Mejor ni aprendas. Ahora, esto no quiere decir que no estudies la palabra de Dios, ¿no? Porque, ¿ves? Por eso yo no estudio. Y ya por eso mejor ni... No quiere decir eso. Mira, 2 Corintios 3:6, también, fíjate, esto está hermoso. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pablo le dice esto a la iglesia de Corintio. Le dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál es el nuevo pacto, familia? El amor y la copa del pacto que Jesús bebió. Aquella copa cuando estaba en Getsemaní decía, Señor, es posible, aparte esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa de amor. Entonces, Pablo, quien era conocedor, estudioso, él mismo está diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no del fariseísmo, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Familia, hoy muchas iglesias se están convirtiendo al neofariseísmo, amando tanto la palabra de Dios, amándola tanto, pero no amando al Dios de la palabra, amando tanto el conocimiento y la palabra de Dios, pero no amando al hermano, al necesitado, siendo celosos de la palabra de Dios, pero no siendo celosos de servirle al Dios de la palabra. ¿Te das cuenta? La letra solo envanece, mata, pero la letra con amor, con testimonio, con el Espíritu Santo y el poder, vivifica a las personas.
Por eso te digo, no nos confundamos, no es de que no voy a conocer la palabra, conoce la palabra, estudia la palabra, sumérgete en la palabra, pero vívela con amor, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el resultado de un ministerio conforme al corazón de Jesús que llevaba a Juan el Bautista? Regresamos ahí a Marcos, a nuestro pasaje. Ahí en el versículo 5 dice, y salían a él, a Juan el Bautista, de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjate, escucha esto, familia, no solo es importante el mensaje, sino el mensajero. Como te decía hace rato, Juan el Bautista tenía que ser ese embajador, ese mensajero correcto delante de Cristo. Porque muchas veces, por culpa del mensajero, se desacredita el mensaje, ¿no? Por eso esta palabra en la Biblia es heraldo. Y antes en la antigüedad, justamente el rey cuando mandaba un edicto a un pueblo o a alguna plaza, el heraldo no era cualquier persona, era una persona que iba representando al rey y leía las mismas palabras que decía el edicto. Las mismas palabras, el rey dice, empezaba a decir, él era un heraldo. De ahí el periódico El Heraldo de México, ¿no? ¿Recuerdas? Por eso es el Heraldo de México, el anunciador, el mensajero. Entonces, Juan era ese mensajero, era el portavoz, el heraldo, el embajador de Cristo, es quien lo representaba. Y a eso hemos sido llamados tú y yo también, familia, a eso. Cuando tú menguas a ti mismo, a tu orgullo, a los reflectores, entonces el Señor se manifiesta. Por eso Juan el Bautista, cuando justamente fueron a preguntarle acerca de Jesús, le decían, ¿por qué este Jesús al que tú bautizaste, ahora él bautiza y todos vienen a él? ¿Y qué respondió ahí en Juan 3:30? Dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y eso es una bendición. Cuando tú tienes menos de ti mismo en Cristo, vas a tener más de él. Entonces por eso conviene vaciarte de ti mismo para llenarte de él. No puedes llenarte de él si no te has vaciado a ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios. Por eso te tienes que vaciar. Es por eso que el Señor entonces permite en tu vida la humillación. Permite en tu vida la confrontación. Por eso es que el Señor trabaja con tu carácter. Para que entonces, cuando te haya quebrantado, cuando tengas menos de ti mismo, entonces Él te llene de Él, de su poder. Ese es amor, familia. Ese es amor. Así como es como tenía que empezar el ministerio de Jesús, así es como Juan el Bautista, su antecesor, iba a preparar el camino del siervo de Jesús, el siervo. Y mira, el versículo 6, ahí estamos en nuestro pasaje, Marcos 1:6, también podría ser como el ícono, el símbolo de lo que significaría morir a ti mismo, lo que significaría pensar menos en ti. Como lo veíamos en un principio, dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Mira, en este versículo tanto el evangelista Marcos como Dios, que inspiró las escrituras, nos quiere mostrar primeramente que Juan el Bautista encarnaba el ministerio de Elías, porque Elías igual vivía así. Él vivía apartado del mundo. Él vivía haciendo la obra del Señor. Y también respecto a ese estilo de vida austero, apartado del mundo. Así es como lo vivió Elías. Pero a nosotros, con esta imagen que leímos, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas, es decir, grillos. Esas eran las langostas, chapulines y miel silvestre. Y eso es lo que comía. Entonces, la imagen que nos quiere dar el Señor a ti y a mí es que esta vestimenta que era una túnica de lo más sencillo, y la manera de alimentarse de Juan hablaba de dos cosas. Una, Juan estaba apartado del mundo, no le interesaba la moda, no le interesaba lo que otros dijeran de él. Él vestía lo que había, ¿no?
Un cuero, se amarró la túnica y ya. ¿Qué comía? Grillos y miel silvestre, lo cual mostraba la dependencia total y absolutamente en Dios, lo que Dios me dé. Pero eso para el mundo, que es, oye, ¿qué onda con ese tipo? Mira, anda apartado en el mundo, anda así, mira cómo viste. Ese era un reflejo de la fidelidad y de la dependencia que tenía Juan, de su llamado divino. Ahora esto no quiere decir que nosotros, para que Cristo viva en nosotros, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y entonces andar así, andar por los montes de aquí de alrededor de Huimilpan. No, lo que significa es que debemos dejar de pensar menos en nosotros, de no querer complacer al mundo, a lo que el mundo te dice que es lo que debe ser. ¿Qué ropa vistes? ¿Cómo te alimentas? Que tu fe y tu dependencia esté totalmente en Cristo Jesús. Y esto también son símbolos y lo que vemos en Juan 1, vivir una vida apartada del mundo. Juan se apartó del mundo y de la religiosidad. 2, no se enfocó en las vanidades de este mundo y lo veíamos en su manera de vestirse. Y 3, vivía en dependencia total de Dios, lo que Dios le proveyera. Esto no quiere decir que no vas a trabajar. Esto no quiere decir que no busques sustentar a tu familia. Lo que quiere decir es que con lo que te dé Dios, sin hacer a Dios a un lado, tengas contentamiento. Si tienes para frijoles, para arroz, para tortillas, para salsa, para lo que me digas, amén, gloria a Dios. Siempre y cuando estés buscando el reino de Dios y su justicia, ¿no? Porque podría decir, no, pues digo así, ni buscas el reino de Dios y su justicia, ni haces nada, entonces creo que algo está mal, ¿no? Ahora, también podríamos pensar lo otro. Bueno, es que sí está bien, pero eso es para los que sirven en la iglesia, para los líderes. No, ese llamado y esa manera de vivir es para todos. O sea, no como Juan con la túnica nada más, sino el que no estés pensando en ti nada más, sino que pienses en servirle desde tu trabajo, desde tu casa, tu hogar. Y bueno, respecto a esto, era necesario que la vida de Juan, que era quien iba a representar la sencillez y la humildad de aquel que vendría después, Jesús, se viera manifiesta. Y mira, Mateo 8:20, si me quieres acompañar, ya estamos terminando, Mateo 8:20, vemos este paralelo con la vida de Jesús. Cuando se acercaban los hombres a Jesús, Mateo 8:20, y le decían, maestro, rabí, te quiero seguir, maestro, ¿no? Él les decía, ok, dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quiere seguir? Bueno, con permiso, luego nos vemos, Señor. Sí, se iba. Porque la vida en Cristo requiere un sacrificio. Entonces, ve este paralelo con la vida de Juan. Y así vivía el Señor Jesucristo. La humildad de Juan nos recuerda que nuestra vida, nuestra manera de vivir, cobra sentido cuando vives así, pero solamente cuando apuntas a Cristo, cuando apuntas a seguirlo. Versículo 7 dice, y Juan predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan sabía quién era él, pero también sabía quién era el Señor Jesús. Juan sabía que el ministerio que él desarrollaría tenía un propósito, que no le pertenecía a Juan. Era el ministerio del Señor, no era de él, porque él justamente solo era la voz del que clama en el desierto, solo era la voz, nada más. Y él sabía que él estaba siendo parte de algo mucho más grande que vendría. Así es tú y yo, familia, amigo. Nosotros como iglesia, y cuando desarrollamos el ministerio, compartir a los demás, está siendo parte de algo maravilloso, de algo increíble. Yo te pregunto, en esta semana, ¿a quién le compartiste el Evangelio? ¿A quién le hablaste de Cristo? Porque no necesitamos una salida evangelística ni nada, tú solito, tú solita. Sé que, híjole, el mundo cada vez está
lleno de muchas cosas, es bien complicado, lo sé. Por redes sociales, en tu estado, ¿pusiste algún pensamiento? ¿Cristo te ama? ¿Algún versículo? Tú sabes que los estados de WhatsApp se ven muchísimo. Al menos deja la semillita. ¿Lo has hecho? Lo que Juan era y Juan hacía era la sombra y la figura de lo que ocurriría más adelante. Fíjate, por eso el versículo 8, el último versículo, dice así. Decía Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El mismo bautismo que Juan el Bautista estaba haciendo, bautizar para el perdón de los pecados, era una sombra, una figura de lo que vendría después con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te bautiza en ese momento. Era solamente la sombra y la figura de lo que iba a ocurrir más adelante. Conclusión, familia. Conocer el ministerio de Juan como un precursor, un pionero, un mensajero, un anunciador de Cristo, tiene una relación directa contigo y conmigo. Esa sencillez, ese desprendimiento, ese morir a tu propio ego, a tu orgullo, a tu vanidad, a tu soberbia, tiene que ver con tu vida y con la mía. ¿Por qué crees que Dios quiso que Marcos pusiera ese versículo acerca de la vestimenta de Juan y de lo que comía? ¿Qué sumaría? Nada. Si los vemos con ojos incorrectos, ¿no? Lo pone ahí para que nosotros podamos ver cómo es la esencia y el servicio a Dios. Tú y yo necesitamos vivir una vida de dependencia total a Dios, necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos anunciar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero necesitamos anunciarlo correctamente. Permite que Dios te transforme a través de esas adversidades en tu vida. Permite que así sea. Mira, es increíble, una vez me contaron de un pastor, que ya lo he comentado creo por acá, que su esposa tenía cáncer. Su esposa tenía cáncer, estaba ya por morir. Y decían que cada que él oraba a Dios, nunca oró para pedir que le quitara el cáncer a su esposa. Y cuando entendí eso, dije, ¿pero cómo? Pues yo creo que cualquiera de nosotros diríamos, Señor, pues ten piedad y misericordia, ¿no? Quítale el cáncer, sánala, ¿no? Pero este hombre tenía el concepto correcto de lo que es Dios, ¿no? ¿Tú crees que porque tú no le pidas, y no digo que no lo pidas, que sane a alguien, Dios, Él no lo va a hacer? Decir, híjole, es que no oraste mucho. Ah, no, es que como no oraste lo suficiente, oraste 345 veces, te faltó una, entonces no la puedo sanar. No, Dios sabe lo que va a hacer y su voluntad es buena, agradable y perfecta. La oración, cuando pedimos por alguien, eso tiene que ver con nosotros, con la dependencia que estamos generando en Dios, con Dios, con nuestra fe. Él va a hacer su obra, una u otra, como sea, pero Él quiere trabajar en nuestra vida. Entonces este hombre, solamente lo que él decía en su oración es, Señor, hágase tu voluntad. Cuando yo lo escuché dije, oye, no sé si yo lo podría hacer, ¿no? Solamente decía, Señor, hágase tu voluntad, no voy a pedir otra cosa, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué pasa? Este hombre sabía quién era su Señor y sabía quién era Él. Y él confiaba plenamente en lo que el Señor decidiera. Entonces, había humildad en Juan, había amor a través de la gracia y la sencillez. ¿Qué implica para nosotros, para ti, para mí? Te lo digo de otra forma. ¿Qué vas a hacer con este Jesús humilde? Con este Jesús sencillo. Con este Jesús que, siendo quien era el Rey de Reyes y Señor de Señores, se atrevió a despojarse de su gloria, a convertirse, en encarnarse en hombre, en hacerse siervo, en venirte a servir a ti y a mí. Porque, ¿sabes? Él sigue lavándonos los pies todavía, allá, en el reino. Cuando nosotros vamos y confesamos nuestro pecado, Juan 1, primera de Juan 1, 8, 9, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús está lavándonos los pies.
quitándonos la suciedad, el polvo de caminar por esta tierra. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús humilde, sencillo, que te ama, que estuvo dispuesto a dar la vida por ti en esa cruz? ¿Cómo le vas a pagar? Porque mira, el Señor Jesús vino como siervo, pero regresará como rey y juez. ¿Cómo te va a encontrar? El Señor te dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así como le dijo una vez a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estarlos soportando? Fue muy fuerte, ¿no? Cuando les dijo esto a los discípulos. ¿Hasta cuándo los voy a estar soportando, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo? Es tiempo, familia, de regresar al Señor, confiar en Él, servirle. Porque el estar aquí, el venir a Cristo, es para servirle, para capacitarnos y servirle. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo me encontrará? ¿Qué nos encontrará haciendo, familia? Jesús el siervo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre poderoso por medio del Espíritu Santo. Es el llamado que también tiene para nosotros, ser siervos, humildes, no buscar la fama, las plataformas, las luces, los escenarios, no. Desde la humildad donde Él te tiene, desde ahí tenemos que servirle. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias por poder ver esta figura, esta esencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por entender que ese llamado que tuvo Juan el Bautista es el mismo llamado que tenemos nosotros. Ser esos embajadores, esos heraldos que publiquen y que representen a Cristo Jesús a través de una vida que honra a Cristo, que se define con Cristo, con lo que Él vino a hacer, con su persona. Padre, perdónanos porque sabemos que aún en nuestro corazón hay soberbia, que aún en nuestro corazón hay orgullo. Ayúdanos, Padre. En este momento nos arrepentimos. Yo me arrepiento, Señor, y tú hazlo en tu corazón.